Ahí estoy grabando. Lo que les decía es que el objetivo de esta práctica por ahora es que ustedes practiquen el tema de la discretización y que practiquen un poco el tema de obtener las matrices, las exponencial matricial de forma manual, sistemas simples, digamos, de segundo orden, porque después van a ver más adelante que yo necesito a veces tener esa matriz en función del periodo de muestreo. Y el objetivo también es que vean acá, variando el periodo de muestreo, cómo se comportan los polos del sistema discreto cuando ustedes hacen el periodo de muestreo cada vez más pequeño. Y que lo que quiero que observen es eso, que todos los polos, así tenga uno o dos, cuando yo hago el periodo de muestreo muy, muy chiquito, van a tender a uno. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Entonces, bueno, ahí donde nosotros después vamos a ver más adelante algunas reglas, ¿sí? Que tienen en cuenta eso que ustedes dijeron. El teorema de muestreo dice que tiene que ser 2 veces. Bueno, si yo agarro un sistema continuo que tiene cierto tiempo de crecimiento y hago el estudio en frecuencia, ¿sí? Pues ese sistema, cuando ustedes saben que tiene un tiempo, una frecuencia de corte, lo vimos en control 1, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo elegir, esa es la máxima frecuencia, y tengo que elegir por lo menos el doble de rápido. Entonces vamos a ver reglas que van a tener en cuenta eso, y que van a tener en cuenta lo que yo les digo recién, que tampoco tienen que ser mostrar tan rápido, porque primero, es un costo computacional por ahí que no tiene sentido. Y segundo, introduzco errores numéricos, ¿sí? Porque cuando yo hago el periodo de muestreo muy, muy chiquito, como los polos se mapean en E a la menos el polo por T, voy a tender todos los polos a 1. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo voy a empezar a tener problemas numéricos, ¿sí? Y el control por ahí no funcione correctamente. Entonces eso va a ser un balance que lo vamos a estudiar más adelante. Hasta ahora Ok. no tienen que elegir ustedes el periodo de muestreo acorde, todavía no vimos absolutamente nada, incluso vimos un ejemplito que ahora les traje, les muestro por qué nos daba distinto. Y bueno, la idea entonces de esta práctica es justamente eso, que me practiquen aunque sea algunos exponenciales matriciales. Y también practicar un poquito el código. ¿Mm? Ahora, por todo esto empecé, me volví a la... ¿Dónde está la filmina esta? Acá. Sí, a ver. Dice, estoy en la Filimina 3 todavía. Filmina. Y sí, la Filimina 3. Y me da, estoy en la parte de ver el título. Representaciones en variable de estado. Bueno, bajo, y me da que, me dice que x de t es igual a una matriz de transición de t y t de k Decime la por página x, porque si no, no lo la encuentro. 4, Está bien, clase 3, abajo 4. elimina 4. Ujú. Ecuación 2. Claro, Sí, esa es la ecuación de cómo evoluciona el estado. Eso viene de control 2. ¿Sí? El estado evoluciona de esa manera. ¿Mm? Lo que nosotros hacemos acá es, bueno, tenemos un instante de muestreo y otro instante de muestreo. Entonces yo calculo cómo evoluciona el estado entre ese instante de muestreo y el que sigue, ¿sí? Parándome en el instante TK hasta TK más 1, es decir, desde un instante de muestreo hasta el otro. Y ahí calculo, basándome en esta ecuación, ¿sí? Me surgen entonces cómo es el cálculo de las matrices discretas, porque ustedes saben que nosotros estamos calculando la evolución entre muestra y muestra. muestra, ¿Mm? claro. Y lo que vamos a obtener entonces es cuánto vale el estado en el instante k más 1, ¿sí? A partir de estar parado en el instante tk. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener justamente el valor de esa muestra. ¿Está bien? Sí, Partiendo del valor anterior. Y ahí es donde me surgen entonces las matrices discretas, AD y BD. AD es entonces la matriz phi, que es la exponencial matricial de A por T. Y claro. la otra matriz, la B discreta, digamos, es la integral de esa matriz entre 0 y T.
Esa discriminación surge de acá. ¿Y por qué es exacto? Porque justamente lo que estoy haciendo es basándome, partiendo de cómo evoluciona el estado, ¿sí? Entre un instante y el otro. Y de ahí sale la discretización. La matriz C y D no sufre ningún cambio porque justamente la matriz C es algo, me mapea cuál de los estados va a la salida o combinación de los estados. Y la matriz D generalmente tampoco es, no cambia, no varía por el periodo de muestreo. Lo que varía según el muestreo es la matriz A discreta y la B discreta. ¿Mm? Entonces nosotros, Sí, parte de la discriminación exacta parte justamente de cómo evoluciona el estado entre dos muestras. ¿Sí? Y esa usamos sería la como, ecuación de... Sí, decime. esa sería como donde nos vamos a basar siempre, ¿sí? Vamos a usar siempre esa. Nosotros siempre Porque, trabajamos con discretización exacta y nuestra discretización va a ser calcular las dos matrices. La exponencial matricial de A por T y la integral, ¿sí?, entre 0 y T de la exponencial matricial. ok, Eso va a ser la base de la discretización. El problema surge no si yo tengo la matriz A con valores y T. El problema es si yo dejo T, por ejemplo, como variable. También no puedo ir a MATLAB y la exponencial matricial, ¿sí?, la tengo que calcular a mano. Y por eso vienen las formas de calcular la exponencial matricial. Las distintas maneras que hay de calcular una exponencial matricial. ¿Mm? ¿Por qué necesitamos eso? Porque nos van a quedar instantes de, por ejemplo, el periodo de muestreo, ¿sí?, por ejemplo, o alguna otra variable, no importa qué, pero yo a veces necesito tener la exponencial matricial en función de algún valor que no tenga un valor, digamos, numérico. ¿Mm? Por eso es que ok. necesito calcular la exponencial matricial a veces a mano. Si yo tengo Bien, A ahora, y tengo T, como pasa a ver en lo que vimos recién, voy a ir de vuelta a la práctica. Por ejemplo, no sé, de ejercicio 3. Ustedes tienen la matriz A, ¿sí? Tienen la matriz B y eligen un periodo de muestreo y lo pueden calcular. Ahora, yo les digo acá, verificar la posición de los polos y hicieron función del periodo de muestreo. Hay dos maneras ahí de hacer. O ustedes en el bucle for van variando el periodo de muestreo y van discretizando, ¿está bien? O bien calculan la matriz en función del periodo de muestreo y luego evalúan y sacan los polos o los autovalores. ¿Se entiende? Ustedes saben, si yo tengo un sistema en espacio de estados, los polos que son los autovalores de la matriz A. Eso no cambia, eso es como un control. Control 2. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Esa es Eh, por eso nosotros vimos en teoría cómo calcular las matrices exponencial, matricial, porque yo a veces necesito dejar, digamos, la variable t como variable para análisis, sin valor. ¿Eh? ¿Se entendió? sí, 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 voy entendiendo. Porque Entonces, se me bueno, empezaron a mezclar los cables y no, claro, no, no, por eso. Por eso les pregunto, a ver, la idea de esto hasta el ejercicio 4 es justamente que ustedes practiquen esto. ¿Mm? Practiquen la discretización y practiquen un poco en MATLAB, ¿sí? Que se pongan, que hagan un código y demás. Em, después, Profe, Sí, para hallar o sea, para hallar esa futura T que va entre tal y tal, necesitamos la fusión transferencia en Z. para, perdón, yo estoy diciendo, tengan la matriz A discreta. Voy de nuevo. Claro, o sea, yo lo que decía es, ustedes calculan la exponencial matricial en función de t para que quede t como un valor ahí sin valor numérico, sino como un valor, digamos, como una Claro. variable. No, Para hacer eso se sí, necesita... sí, o sea, Claro, tengo que llegar hasta la función transferencia para, no sé, eso es lo que le estoy preguntando. Tengo que llegar hasta la fusión transferencia discreta para luego poder calcular esos posibles valores de T. no, O sea, lo que vamos a ver, o no. con A discreta, B discreta, ya me alcanza. Si usted, o sea, vos si sacás A discreta, ¿sí? Vos ya tenés los polos del sistema. Si vos hallaras
la función de transferencia de un Ah, sistema, sí, ¿sí? Lo- Los polos de esa función de transferencia no van a ser más que los autovalores de la matriz A discreta. ¿Está bien? sí, O sea que vos, si yo te digo, verificar sí, cómo sí. se mueven los polos en función del tiempo, vos ya sacando los autovalores de la matriz A discreta, ya tenés los polos del sistema. No hace falta calcular, hacer C por todo lo que vimos el otro Está día. bien. No, no hace falta eso. Salvo que se pida, no sé si Está en bien. un ejercicio se pide obtener la función de transferencia. Igualmente se hace a partir del sistema. O sea, cuando nosotros discretizamos, vamos a obtener un sistema en espacio-estado discreto. ¿Está bien? De ahí Sí. podemos ir a función de transferencia si necesita. Pero por ahí Ah, no. O sea, eso depende. Yo para que ustedes estudien los valores de los polos, con que tomen los autovalores de la matriz A discreta, que es el exponencial matricial de A por T, ya está. Porque si ustedes van de la función del espacio estado discreto a función de transferencia, los polos que van a obtener no son más que los autovalores de la matriz. Eso se ve, bueno, obviamente mm, es algo que sí, se arrastra, lo mismo que está- veíamos en control 2, o sea, no cambia eso. O sea, hasta los ejercicios, incluso ahora lo que vimos el otro día, que empezamos a ver el tema de operador, de desplazamiento y más, hoy si terminamos de ver la teoría ya pueden seguir a partir del ejercicio 5. Pero bueno, lo que me interesaba con esto es que ustedes practiquen un poquito a discretizar y calcular esa matriz. Repito, si ustedes tienen un periodo de muestreo y tienen la matriz A, van a MATLAB y calculan X matricial tanto y después hacen la integral y listo. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer la integral en MATLAB directamente si no tienen que hacer cuenta. ¿Sí? Pero bueno, esa no sé si alguna duda más. A mí me quedó después en el ejemplo de la lámina de la clase 4, hay un ejemplo de máquina de papel con retardo, Bien. que No, está en la Filmina 8, empieza en la 8 y queda resuelta en la 9. sí. Yo no había notado que, bueno, ahí es como que hay una serie de pasos que hay que seguir, Ujú. pero me llamó reviendo todo el ejercicio, es decir, releyendo. Noté que en la última fila me queda todo a cero. Sí. Eso no, Y no le daré problema a eso. en realidad porque, fíjate, tiene que dar cero porque si vos haces U de K es igual. En la matriz está, para que comparto, así podemos ver. ¿Están viendo ahí? sí. Porque fíjate que, a ver, eso es porque vos tenés U de K va a ser igual a todo cero más U de K, que es el que está acá, por el 1. Sí, ¿Entendés? sí, pero em, no, a mí me causa ruido de que me quede una fila directamente en todo en cero. Sí, sí, está bien, pero es la forma matricial de expresar este sistema, porque tenemos, o sea, Pero eso no quiere decir que es decir, este es un caso particular, ¿no? no va a siempre ser así, porque UDK no va, no, UDK no depende de ningún estado que esté en un Ninguna sistema. entrada. O sea, depende solamente de UDK. Entonces te tiene que dar la igualdad, UDK es igual a UDK. ¿Mm? Ok, ok, está bien. A ver, UDK es una muestra. Vos imagínate que yo lo voy a vieron, es un valor que yo muestreo o que me da el controlador. Después, en este caso, yo voy a tener que tener guardada UDK-1, UDK-2 y UDK-3. Sí, ¿Mm? tres variables, sí, sí. Claro, eso es porque fíjate que el retardo es 2,5, ¿sí? Y D es igual a 3. Entonces, eso porque viene de que yo tengo que escribir el retardo de esta manera. O sea, TD es el retardo mío del sistema continuo. Y es igual a D veces menos 1 instantes de muestreo más TD'. TD' es un valor que tiene que estar entre 0 y T. ¿Está bien? Porque es donde yo voy a calcular la integral. Y este D es el que me va a permitir, obviamente, guardarme las señales anteriores para poder escribir el sistema discreto, ¿sí? Discretizado. O sea, el sistema discreto que viene de un sistema continuo con retardo.
Entonces yo necesito, fíjense acá, que me va a quedar gamma 1 por U de K menos D. Y D, bueno, sabemos que es 3 en este caso. ¿Mm? Entonces voy a tener que guardar, aunque sea 3 muestras de la actuación. ¿Mm? Por eso, ese guardar 3 muestras, en este caso particular de la máquina de papel, significa por el retardo, ¿está bien? Que yo tengo en el sistema. Esto es que yo lo tengo que expresar y que sea un sistema equivalente al sistema continuo con retardo, necesito guardar 3 muestras para poder, digamos, que tenga su equivalente. ¿Mm? Entonces es como que no solamente aparecen los estados, sino que aparecen otros n estados, que va a depender del retardo. En este caso son UDK-3, UDK-2, UDK-1. ¿Mm? Claro. Y bueno, es una forma de escribirlo matricial. Pero bueno, si no, la ecuación en diferencias de esto va a ser x en k más 1 va a ser igual a 0,37 por x en k, más 0,24 por u de k menos 3, más 0,39 por u de k menos 2. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahí está, ¿ves? U de k menos 3 lo tengo que tener. U de k menos 3, que es la u hace 3 muestras atrás. ¿Mm? O sea, nosotros no lo... Está expresado así en forma matricial, por si se necesita de alguna manera hacer en algún momento un cálculo, y necesito yo la forma en espacio de estado discreto. Pero nosotros generalmente vamos a trabajar con el sistema en ecuaciones en diferencia. Todo lo que sea simulación vamos a usar ecuaciones en diferencia. Pero si yo quisiera pasar este sistema a una función de transferencia, ¿sí? Necesito este sistema en espacio de estado para calcular, ¿sí? el sistema en espacio, luego en función de transferencia. ¿Me explico? O sea, yo puedo Sí, sí, pasar sí. tranquilamente de acá a un sistema en función de transferencia, siendo esta la matriz A y esta la matriz B. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces Sí, ahí, a mí me causaba ruido nada más que siendo la matriz, porque yo la veía como una matriz A esto, ujú. y a ver una fila completamente en cero, y siempre que da cero es como que pierdo información, o por lo de control 2. No, 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 pero acá mientras sea que se pueda invertir, no pasa nada. Ok, Mm, listo. bien. ¿Alguna otra duda? En los problemas de la tira 1, el ejercicio 9, donde hay que hacer f de S', Sí. el bloqueador de orden 0, ¿queda de la misma manera o hay que cambiarlo también? ¿Para qué estoy abriendo? Sí, Ejercicio 9 de la plancha de problemas 1. ¿Me está diciendo? sí, sí. ¿Para que lo abrió? No sé dónde está. Espera un cachito. Sí, tranquilo. Hay que hacer el reemplazo Sí, espera que a no sé. la S, hay que cambiarla por... Espera que ahí está abriendo. Ejercicio 9, dada. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, Ah, porque se me Se tildó un poco. sí, sí. escuchó cortado. Sí, Sí, ¿a mí me escuchás bien? No, cortado, escucho a todos cortados yo, pero debe ser por mi conexión igual. Pero yo Sí, escucho puede ser. cortado, así como... No, yo te Va, escucho bien, te escucho bien. Bueno, eh, acá lo que pasa es que escucho no vos, vimos Emilio. el tema que todavía no vimos esa parte para hacer ejercicio 9. O sea, No vimos esa teoría. bueno, o O sea, sea, pero el 9 es que A y B hay que reemplazar la S por algo que me das. pará, vos estás hablando que dice f de s es igual a 1 sobre s más 1 por s menos 1, ¿eso es? Sí, Está bien. Pero esto es una forma, pará, porque esto es una forma de discretizar que todavía no vimos, que es una forma de discretización directa, ¿sí? A través de la ah, transformada de Laplace. O sea, todavía no vimos esto, no está bien, no listo. vimos la teoría todavía para esto. Bueno, Sí, bueno, está no bien. vas a poder.
Está Eh, bien. el ejercicio 10, a ver, ese sí lo podés hacer. Eso Sí. se puede hacer, pero el ejercicio 9 todavía no vimos la teoría. O sea, hasta ahora vimos acá, hasta el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 5 se puede hacer porque es con el tema, incluso todavía no vimos el tema de polos y ceros, pero bueno, lo vamos a ver hoy. Ah, bueno. Eh, el 6 también nos falta un poquito de teoría. El 7, bueno, por eso, hasta el 4 o 5 se pueden hacer, pero esperá que terminemos hoy la teoría y pueden ir avanzando. ¿Eh? Que no le falta teoría para ver eso. Bueno, No, yo entendí que. Yo entendí nada más que había que cambiar la S por eso que me daba, pero como tiene un bloqueador de orden cero, sí. lo tendría que cambiar ahí también, eso es la pregunta. Eh, déjame ver. Porque ahí tiene como una directiva y como hay que multiplicarlo por Eh, Z, sí, 1 menos Z a la menos 1. sí, en realidad porque es una aproximación, todavía no vimos, es una aproximación o sea, va a haber un momento que vamos a llegar que nosotros podríamos tomar los sistemas continuos y mediante una aproximación, que hay tres tipos de aproximaciones, uno es de Euler, otro es con diferencias atrás y otro de Tasting, eh, que se reemplaza la variable S por lo que te doy, y ahí se obtiene el sistema discreto. ¿Mm? Que es una forma Esa de... es la pregunta. Claro. Esa es la pregunta. ¿En el bloqueador también lo tengo que cambiar o lo tengo que... No, eso ya incluye, esa transformación incluye el bloqueador de orden cero. O sea, es directo. Ah, listo, O sea, listo. es obtener una función de transferencia discreta a través de una función de transferencia continua. Ya está, digamos, incluida la discretización en el bloqueador de orden cero. Bueno, ¿Mm? listo, listo. Ya Es, está es- evacuada la es- es directo, o sea, pero no es exacta esa discretización, es una aproximación. ¿Está bien? Está bien. Hasta ahora nosotros vimos es exacto. O sea, discretización exacta es que te da el exacto valor. En lo que Está son bien. aproximaciones, se aproxima más cuando el periodo de muestreo es más pequeño, pero cuando el periodo de muestreo es más grande, hay errores. ¿Mm? Lo que tenemos nosotros es discretización exacta. ¿Por qué? Porque partimos de la base de la ecuación de evolución del estado. Si calculamos qué pasa entre una muestra y la otra. Y ahí obtuvimos las matrices y demás. ¿Mm? Bueno, ¿quedó alguna duda? ¿Hola? No, yo ¿Ya estoy. estamos? Bueno. Sí, yo estoy. Bueno, les muestro un poquito acá el tema de MATLAB. O sea, lo que hice primero es calcular, como les dije, la exponencial matricial en MATLAB. ¿Sí? Es si tengo la matriz A, la tengo acá arriba. ¿Se acuerdan? Nosotros partimos de este sistema que era una función de transferencia. Calculamos su sistema en espacio de estado continuo para usar el LSIM. Y a partir de acá lo que hice yo fue extraer las matrices A, B, C y D. ¿Mm? Con esta función nos extraemos las matrices de este sistema en espacio de estado. Definí periodo de muestreo y calculé la exponencial matricial, para luego calcular la integral. Entonces acá se define la A discreta en tau, digamos, la que va a ir adentro de la integral, con esta función. Es decir, lo que hago acá es crear una función dependiente de x, y uso esta función quad_b, que es para integrar. O sea, lo que me va a integrar es esto entre 0 y t, y lo multiplico por b. Esta sería lo que vimos recién, ¿no? La parte de la matriz gamma. ¿Mm? Claro, sí. Entonces tenemos la AD y la BD. Entonces calculé esto como para después, dentro del lazo, en vez de poner los valores numéricos, hacer referencia a los valores de las matrices. ¿Sí? ¿Está bien? Reemplacé. ¿Mm?
cosa que si yo cambio el periodo de muestreo, no debería haber problema. Entonces, habiendo hecho esto, yo lo corrí, no importa lo que se va a ver, la demostración de lo que pasó, lo van a ver en la figura 1, no acá, y seguía pasando exactamente lo mismo. También esto es lo que nos pasaba el otro día, es decir, mi sistema continuo con una ganancia proporcional me daba lo azul, y esa misma ganancia proporcional yo puse mi sistema discreto y me daba digamos, la parte roja. Entonces había diferencia. Bien. El problema que, claro, no es lo mismo controlar nosotros hay dos partes acá metidas en el mismo ejercicio. Es decir, discretizamos y en el mismo for pusimos el sistema discreto y lo controlamos con la misma ganancia acá que encontramos el sistema continuo. Entonces dije, bueno, acá el error está en que yo estoy usando la misma ganancia y ahí está el problema, porque acá es como viste, que es como si yo hacía la discretización exacta y le poníamos una escala a la entrada, andaba todo bien, pero el problema es cuando yo multiplicaba por K el error, era como que algo se iba, digamos, como que esa ganancia en discreto tenía, como que actuaba distinto que en el continuo. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Digo, bueno, antes de simular, tomo mi sistema entonces en función de transferencia, mi sistema continuo, defino la ganancia y obtengo el sistema, digamos, perdón, me equivoqué. Tengo mi sistema discreto, ¿sí? Obtengo su función de transferencia, el discreto, o sea, tomo la D, la BD, la CD, y el muestreo, y obtengo mi sistema discreto. Y obtengo su función de transferencia. Entonces, bueno, voy a correr esto, para que vayamos viendo. Entonces, mi planta discreta en función de transferencia me da... ¿Qué pasó? Tengo algo medio tildado. Vamos de vuelta. PD... Uy, no. PD, TF. Bueno. Este es mi sistema discreto, ¿está bien? En función de transferencia. Lo único que hice fue pasar de mi sistema espacio de estados a función de transferencia. Bien. Entonces después que dije, bueno, yo había elegido K igual a 1. Entonces calculó mi sistema cerrado con esa alimentación. ¿Ustedes conocían la función feedback? Mm, sí, pero no la recuerdo. Sí, Déjame pasar. sé que calcula el lazo cerrado, pero Claro, no. feedback calcula el lazo cerrado. Es decir, bueno, acá fíjense que te calcula el lazo cerrado teniendo las ganancias M1 y M2. Como yo no tengo M2 acá abajo, sino que lo tengo acá, lo que hice directamente fue multiplicar mi planta por K, ¿está bien? Es lo mismo, entonces K es un escalar. Entonces, ahí lo que obtengo es mi sistema discreto a lazo cerrado. ¿Se entiende? O sea, Sí, bien. PSL, perdón, este es. No sé si lo vuelvo de vuelta. Claro. sí, está el continuo. PDCL, planta discreta a lazo cerrado, me dio esto. Entonces yo acá podría hacer un step de esto, si quiero. No sé dónde está no lo están viendo ustedes. Solamente No, voy a compartir el escritorio. Vamos de ahí sí vuelta. se ve. Sí. Bien.
Esa es la respuesta del sistema discreto que tomó la ganancia acá y cerré el lazo. Bien. Ahora entonces dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es discretizo mi planta, ¿sí? Mi planta continua. Entonces vengo acá, digo, mi planta en función de transferencia, bueno, acá es con K, perdón. Bueno, igual K no varía porque pero bueno, no la puse, perdón. Espera, que perdí el asterisco acá. Entonces tomo mi planta, cierro el lazo. ¿Está bien? Y luego discretizo. O sea, cierro el lazo. Y luego, ¿qué hago? Discretizo, es decir, bloqueo orden 0 a la entrada, muestreo a la salida. Ok. Bueno, vamos a comparar entonces. Planta discreta a lazo cerrado. Planta discreta a lazo cerrado, 1. A ver cómo da. Fíjense. ¿Ven? Que no da igual. ¿Se nota? ¿Lo ven? Los polos son distintos. La ganancia es distinta. Bien. Y ahí es donde dije, cometimos el error de comparar, cerrar el lazo con una ganancia y comparar ambos sistemas. Quedan distintos. ¿Por qué distintos? Ahora lo vamos a ver. Se los voy a correr y van a ver la misma diferencia. ¿Cómo se hace cuando lleguemos más adelante, avancemos más adelante? ¿Cómo hago para calcular la ganancia de realimentación? Bueno, lo que hago yo es defino un comportamiento deseado, eso se discretiza, ¿sí? Y se calcula la ganancia para que los polos cerrados me den lo que yo quiero. ¿Está bien? Si yo tomaría esa ganancia y la compararía con la ganancia, digamos, en un sistema continuo, me dan distintas. ¿Mm? Y eso es lo que pasó acá. Yo, en el afán de mostrarles cómo se controla y meter el sistema discreto en el medio, usamos la misma ganancia y obviamente los sistemas discretos a lazo cerrado equivalentes son distintos. También pues no es lo mismo. No puedo usar yo la ganancia que yo use en continuo, si yo la tomo así como está y realimento el sistema discreto, no me da lo mismo. Y ahí se los demostré. Esto es lo que nos daba. ¿Se acuerdan el otro día, la figura 4? Y yo comparé lo que les hice recién y acá está el problema, acá está la diferencia. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, miren que uno es un step y el otro está hecho a mano, o sea, pero está la diferencia ahí. Y ese es el error que yo en el afán de mostrarle el sistema, controlarlo, ¿está bien? Y metimos acá dentro el sistema discreto. Y lo controlamos con la misma ganancia, no va a dar igual. Porque justamente para obtener los mismos resultados, lo que tendría que haber hecho es ver qué polos hay en continuo, acá, PCL. ¿Sí? Estos son los polos en continuo. O sea, tengo mi planta, digamos, mi planta es esta, y fíjense que en continuo se pone un 2 acá, obviamente por el tema de la alimentación. Entonces yo tendría que haber sacado cuáles son las raíces de esto, ¿sí? Tendríamos que haber discretizado este sistema, y esos eran los polos deseados. Y a partir de esos polos deseados yo tendría que haber calculado la ganancia acá, para mi sistema, ¿sí? Con ubicación de polos. Todavía no lo vimos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero se hace igual en continuo. ¿Se acuerdan que se resolvió una ecuación diofantina? Teníamos el controlador, la planta, y lo igualábamos a un A deseado, un ALC deseado. Bueno, acá se hace lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es calcular estos polos continuos, ¿sí? Que son los polos de mi sistema lazo cerrado. Lo que tendría que hacer es
esos polos, discretizarlos, que vamos a ver una fórmula después, obtener los polos deseado discreto, y con la ecuación de Diofantina calcular K, para que eso suceda. ¿Está bien? Y ahí nos va a dar igual. Lo que sucedió acá es que justamente yo, al realimentar un sistema continuo con una ganancia y muestrearlo, y luego con la misma ganancia cerré el lazo de un sistema discreto, no me da lo mismo. Y la demostración es esto. Es decir, yo tengo mi sistema discreto, lo realimento con una ganancia K, y me da la planta discreta a lazo cerrado. Y luego tengo mi sistema continuo, discretizado, y lo realimento con mi ganancia K. Y obtengo, me da distinto. Y esa es la diferencia que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? ¿Está bien? Y cuando nosotros, esto no hay teoría que la podría agregar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos lo mismo, pero en espacio-estados, más adelante en la teoría, casi después del examen, vamos a ver qué pasa si yo tengo un sistema continuo que lo estoy realimentando con una ganancia de estados tal. Bien, ustedes se acuerdan que en control 2 veíamos que el sistema en espacio-estado lo controlábamos con una ganancia, una matriz L, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, si yo tomo esa L y quiero controlar un sistema discreto, ¿sí? O sea, discretizo mi sistema continuo, obtengo un sistema discreto y quiero controlarlo con la misma matriz L, me va a dar un sistema cerrado completamente diferente, como pasa acá. Entonces vamos a ver nosotros una forma de tomar esa L y con una fórmula que depende de las matrices A, B y del periodo muestreo, digamos que se actualizan esos valores. Y esa es la ganancia, digamos, que yo puedo usar para controlar el sistema discreto. Y ahí me da exactamente igual. Acá pasa lo mismo. Esa K, si yo la recalcularía, que puedo encontrar una manera matemática y automatizada de calcular esa K, me va a dar una K menor. ¿Sí? Seguramente. Y ahí voy a tener la misma respuesta. ¿Se entendió la Es decir, macana? me tengo que ir todo a discreto. Cuando quiero trabajar a discreto, me voy todo a discreto. Cuando quiero trabajar en discreto, tengo que calcular el controlador en discreto. Todo a discreto me tengo que ir. Claro. Ya. Es decir, el mecanismo que se hace cuando veamos, porque todavía nos falta para ver cómo Sí, calcular, sí. ¿sí? El mecanismo es, tengo unos polos de un comportamiento deseado, ¿está bien? En continuo, porque yo tengo que pensar en continuo, ¿está bien? Tiempo de establecimiento tal, factor de amortiguamiento tal, eso me da algo. Esos polos, vamos a ver una fórmula que sale de la discretización, los pasos discretos, esos polos. Entonces obtengo Ok. mis polos deseados en discreto. Y a partir de ahí calculo el controlador K, si es en función de transferencia, o la matriz de alimentación L, ¿sí? en espacio de estado. ¿Mm? Sí, queda Usando el claro. sistema, usando la planta discreta. Es decir, discretizo los polos deseados y discretizo el sistema. Y ahí calculo el controlador. Y ahí me da equivalente. Lo que nosotros hicimos, por el afán de yo que estaba el sistema acá discreto, ¿se acuerdan? Sí. Hicimos la misma acá y no da, porque no es lo mismo. Es decir, yo ayer no llegué, pero lo puedo recalcular es acá. Y tendríamos que tener una K para el sistema continuo y una K para el sistema discreto. Se puede encontrar. ¿Qué se hace? Como les dije, tomo estos polos, que es el más 12, estos, los discretizo, ¿sí? Me voy al sistema discreto en función de transferencia y resuelvo la Diofantina y calculo mi K para que me dé. ¿Está bien? Después para la próxima se lo traigo hecho. Y seguramente, por lo que veo, el K tiene que dar menor, ¿sí? Porque si no, fíjense que no hay diferencia. La diferencia justamente es lo que veíamos. No había ningún error numérico ni nada. El problema era que no es equivalente usar la misma K en continuo que en discreto. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si quieren, yo este ejercicio ya mismo se los paso. Así ustedes tienen ahí cómo hacer la integral en MATLAB. ¿Está bien? Así no tienen que andar
haciendo la integral a mano. ¿Les parece? Sí, ¿Eh? sí. Em, no, está bien. Bueno, en realidad todo esto pasó porque por inventar sobre la marcha ahí un ejercicio y encontramos el- nada más. Pero bueno. Eh, les va a llegar otra vez como ejercicio 2. ¿Se acuerdan que el otro día ya te los mandé? Así que ojo, no, lo van a pisar. Lo graban en el mismo lugar. Ahí se los mandé. Bueno. Bueno, vemos un poquito de teorías y después arrancan con la otra práctica. bueno, Y les va a servir lo que yo les mandé. ¿Sí? Porque van a tener que calcular las matrices discretas. sigue siendo la filimina 4, ¿no? Sí. La verdad que no sé por qué se me tildó el zoom. Voy a cerrarlo. Ahí está. Bueno. Sí, lo que nada, nos quedaba un poquito para ver qué pasa con los polos, ceros y demás. Mm. Bueno, ahora sí. Alerta. Esto lo habíamos visto, cómo obtener, sí, esto sí. Cómo obtener acá usamos el operador de desplazamiento en la. Esto lo vimos. Esto lo vimos. Esto lo vimos. Sí, esto lo vimos. Cómo obtener a partir de lo que hablábamos hoy, de una ecuación, de un sistema expresado en espacio de estados discreto, cómo obtener su función de transferencia. Si lo tienen, usan lo que hicimos hoy, que es lo fuerzan con un comando MATLAB, y si no, lo pueden calcular mediante esta fórmula que tenemos acá, la fórmula 24, que surge de aplicar el operador desplazamiento al sistema expresado en espacio de estados. Y nos quedó algo similar a lo que era en continuo. ¿Se acuerdan? Que era C por S por I menos A, la menos 1 por B más D. O sea, es similar. Lo único que con las matrices ahora phi y gamma. Pero esta es la forma de pasar de espacios de estados discreto a función de transferencia discreta. Fíjense que nos queda en función de Q. Pero recuerden entonces que Armstrong usa la Q y no la Z porque se sabe que si usamos Q estamos hablando con condiciones iniciales nulas. De hecho, bueno, esa es la diferenciación que hace él. En algunos libros ustedes podrán ver Z. Bueno, entonces, B y Q y A son los polinomios que van a definir la función de transferencia, así como pasaba en control 1. El sistema es de orden n, es decir, la cantidad de polos que tenga A va a depender obviamente del orden de la matriz A, del polinomio A, perdón. Entonces, podemos escribir ese sistema, ¿sí? Utilizando las propiedades del operador de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, a una ecuación en diferencia de este tipo. Donde los coeficientes A van a ser obviamente los coeficientes del polinomio AQ, y los coeficientes B van a ser todos los coeficientes del polinomio B
B en Q del numerador. Por ejemplo, el clásico doble integrador, que teníamos la matriz, se calcula acá a mano, digamos, para llamarlo mal y pronto, lo que hacemos es hacer Q por la entidad menos la matriz A discreta, nos queda esta matriz, hay que invertirla, ¿sí? Y se multiplica por C y por B. Y lo que nos queda es 0,5 por Q más 1 sobre Q menos 1 al cuadrado. Y acá está el doble integrador. En discreto, todavía no hablamos eso, pero el integrador es 1. O sea, fíjense que acá tiene un polo doble en 1. Y eso es porque E a la 0 es 1, o sea, 0 es el polo de un integrador, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que se mapea al 1. ¿Mm? Y esta misma ecuación, que está expresada en potencias positivas, se puede cambiar y expresarla en potencias negativas, ¿sí? Y de acá, esto ustedes saben que es I de Q sobre B de Q. I de Q sobre U de Q. Y tranquilamente, si yo multiplico este polinomio por I y este polinomio por B, puedo encontrar mi ecuación de diferencia del doble integrador. ¿Mm? O lo puedo hacer también multiplicando con polinomios digamos, en potencias positivas, pero me va a quedar, digamos, en función de valores que desconozco, tanto de la salida como de la entrada. Entonces hago el corrimiento y voy a llegar a lo mismo que si lo hubiese calculado de esta manera. Entonces, con el operador de desplazamiento, yo puedo pasar, digamos, de ecuaciones algebraicas a ecuaciones en diferencia. Muy fácilmente, así como usábamos, como hacíamos en control 1 con el operador, digamos, derivada, digamos, si lo queremos llamar así, que eran unas propiedades de la transformada de Laplace. Bueno, entonces llegamos a lo que es los polos y los ceros del sistema discreto. Sabemos muy bien que los polos de un sistema son las raíces del denominador. ¿Está bien? Y los ceros son las raíces del numerador. Eso como en continuo. Como en el ejemplo de doble integrado, entonces el sistema tiene un cero en menos 1. Fíjense que el doble integrador, y acá vamos a hablar un poquito de sistemas, el doble integrador en continuo no tiene ceros. También es 1 sobre ese cuadrado, en continuo. En discreto nos aparece un 0, y tiene un 0 en menos 1. ¿Está bien? O sea, fíjense que en la discretización aparecen cosas. En este caso aparecen ceros. Ahora vamos a ver si hay una relación con los ceros que aparecen. Los polos ya sabemos cuál es la relación. La relación es E a la AT. Ese es el mapeo. Pero los ceros no tienen una relación directa. Los retardos de un sistema introducen polos en el origen. ¿Sí? Cosa que en continuo, bueno, el retardo era el exponencial, en discreto van a introducir polos en el origen. Bien, el orden del sistema ya dijimos que va a ser el orden, digamos, va a depender obviamente del orden del polinomio A. Y acá lo que se vuelve a repetir lo que le decíamos, si utilizamos el operador de desplazamiento justamente para ver la función de transferencia y visualizar bien los polos y los ceros, y utilizamos el otro operador de diferencia, digamos, hacia atrás, por el tema de lo que sería la causalidad. ¿Sí? De esta manera, si yo quiero pasar de función de transferencia a ecuaciones en diferencia rápidamente e ir a simular, tengo que usar este tipo de expresión, así en potencias negativas. Y lo que uso potencias positivas justamente es para ver, digamos, rápidamente los polos y los ceros. Acá, ¿sí? Vemos cuando nos queda la potencia, digamos, negativa, vemos rápidamente el tema de el retardo, ¿sí? Porque yo acá veo que tiene 2 muestras de retardo el sistema. Y esto surge que si yo hago la ecuación de diferencia, me va a quedar que U de K, digamos, va a estar U de K menos 2, ¿está bien? Entonces ya visualizo rápidamente que el sistema tiene muestras de retardo.
que son ceros en el origen, obviamente, lo que dice acá. Los sistemas discretos tienen la particularidad que el sistema de primer orden tiene una muestra de retardo. Eso ya lo vimos en la simulación. Y a medida que yo voy aumentando el orden del sistema, el sistema va incorporando también digamos, por naturalidad, retardo. Los sistemas discretos tienen siempre retardo. Y eso es porque, fíjense que siempre la salida, digamos, del sistema va a estar dependiente siempre de un valor anterior. ¿Está bien? Y eso, bueno, justamente eh, se ve como un retardo. ¿Mm? Hay sistemas que tienen retardos puros, ¿sí? Fíjense, arranca, digamos, el sistema de UDK menos tanto, ¿sí? Es decir, la salida arranca dependiente de una muestra o dos muestras anteriores, y esos son retardos. ¿Bien? La salida no te está dependiendo del valor actual, te está dependiendo de dos muestras para atrás. Si yo multiplico el doble integrador acá, esto multiplica la entrada. ¿Sí? Me queda 0,5 por UDK menos 1 más 0,5 por UDK menos 2. ¿Está bien? O sea que ya dependo de la señal más nueva que tengo, es UDK-1. Y eso va a pasar siempre con los sistemas discretos. Siempre van a imponer, aunque sea una muestra de retardo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a veces para lo que es el control y la elección del tiempo de muestreo. Bueno, a ver qué es esto. Bueno, acá no tiene sentido mucho que perdamos tiempo en esto. Acá se demuestra el uso de la transformada z, y fíjense que ya usamos la variable z. Si yo aplico la transformada z usando variable de estado, un sistema discreto con variable de estado, y quiero ir a la función de transferencia, fíjense que la salida me aparece c por, acá decía q hoy, ¿no? Ahora es z por i menos phi, la menos 1, por x0. Acá no sé por qué este z se quedó... no, sí, está bien, perdón. Z por x0, esta parte depende de las condiciones iniciales. Y acá tenemos la parte que vimos hoy, que era c por z por i menos ad a la menos 1 por gamma por u de z. Es decir, que si yo uso y tengo en cuenta condiciones iniciales, esto solamente se parece a lo que vimos antes si la condición inicial es igual a 0. Por eso es que cuando usamos Q, ya damos por sentado que estamos usando condiciones iniciales 0. Cuando usamos Z, es porque usamos condiciones iniciales distintas de 0. La transformada Z, lo que les decía hoy, tiene en cuenta condiciones iniciales. Nosotros, como siempre trabajamos con condiciones iniciales nulas, esto se hace, digamos, se simplifica, obviamente, las fórmulas, justamente por esto, porque dejamos de tener en cuenta aparte que depende de las condiciones iniciales. Acá hay una forma, vamos a ver ahora, que creo que esto es lo que necesitábamos de teoría para ese ejercicio 9 que me preguntaron hoy, que es posible calcular la función de transferencia discreta a partir de la función de transferencia de un sistema continuo. Es decir, yo tengo una función de transferencia GDS, ¿sí? Y quiero obtener la función de transferencia discreta. Entonces, se supone también que voy a utilizar bloque de orden 0 a la entrada. Bien. Entonces, lo que se hace es, lo que tenemos como entrada es la secuencia UDK, ¿sí? Y se parte de que la salida va a ser el sistema GDS, que es la función de transferencia continua, por el escalón, porque obviamente, como estamos utilizando bloque de orden 0, lo que recibe el sistema no es más que un escalón, aunque sea entre 0 y t, pero es un escalón. Entonces, bueno, la salida va a ser GDS sobre S. Entonces, nuestra salida I muestreada, es decir, la salida I en H en K, tiene, sería la transformada en Z de la secuencia.
Y la salida I no es más que lo que vimos antes, que es la antitransformada de esto. Es la antitransformada de I, o sea, sería la transformada Z de I muestreada. Y ahí nos va a dar entonces una salida, ¿sí? Que después tenemos para hacerlo, digamos, obtener la función de transferencia y que multiplicarlo por la señal de entrada, que va a ser la del escalón, ¿sí? O sea, la transformada Z del escalón. Es la doble conversión, digamos, que era lo que estaba, que era la parte de la filmina que nos faltaba hoy. Entonces, el método para obtener la función de transferencia discreta directamente a partir de la función de transferencia continua es que hay que hacer una antitransformada de GDS sobre S, ¿sí? Miren las tablas, y luego hay que calcular la transformada Z, ¿sí? De eso, y multiplicar por 1 menos Z a la menos 1. Y ahí obtenemos la transformada directa, la función de transferencia discreta directamente. O sea, como se trabaja con bloque de orden 0, se trabaja con el mismo, digamos, idea, ¿sí? Porque el sistema continuo recibe un escaloncito que es justamente la acción de control retenida entre un punto y otro de muestreo. Y se utiliza la transformada Z. Y luego la transformada Z es la salida, digamos, de ese sistema para obtener la función de transferencia. Ustedes saben que I de I sobre U va a ser igual a H de Z. I de Z sobre U de Z es igual a H de Z. Entonces, para obtener la transformada, la función de transferencia se multiplica por, digamos, la inversa del escalón discreto, que es 1 menos Z a la menos 1. O sea, no sé si tiene sentido, porque hay que trabajar con tablas, tanto en la antitransformada como en la transformada Z, pero es un método, y es un método que el autor del libro, Armstrong, lo propone. A veces si uno quiere y tiene ganas, tiene la transferencia, no hace todo lo que hacemos nosotros, porque si yo les doy la GDS, ¿qué tienen que hacer para discretizar de forma exacta? De la función de transferencia tienen que hacer una realización e ir a un espacio de estado continuo para obtener A, B, C y D. A partir de ahí, que tampoco es tan complicado, lo que tienen que hacer es tomar a la A y calcular la A discreta, que es la exponencial matricial de esa matriz por T. Y luego eso lo tienen que integrar entre 0 y T y multiplicarlo por B y les da la B discreta. Y a partir de ahí obtienen una expresión en espacio estado discreto del sistema, discretizado, exacto. Si quieren la función de transferencia, tienen que pasar esa función de transferencia como vimos recién. Así que yo no sé qué es más complicado o menos complicado. A mí me parece que esto es más complejo porque yo no lo puedo automatizar. En cambio, una discretización exacta la puedo automatizar, ¿sí? Entonces, no le veo mucho sentido a esto. De cualquier forma, es válido, existe, usa el mismo criterio, solo que se basa en transformada y antitransformada, nada más. Pero bueno, que lo quiera aplicar, lo aplica. Acá lo que viene es algo interesante de esta final de esta filmina, es cómo se relacionan los polos y ceros continuos con los discretos. Ya algo estuvimos viendo, ustedes ya saben, se imaginan cómo se relacionan los polos continuos con los discretos, ¿sí? Como la phi, la exponencial, la matriz A discreta es E a la AT, todos los autovalores de phi y de A se relacionan de esta manera, es decir, los autovalores de la matriz A discreta van a ser la exponencial de los autovalores de la matriz A por T. Entonces, por ejemplo, si en el plano negativo de S corresponde a todo el ciclo de unidad del plano Z. Sí. Y esta relación no es bidireccional, es decir, va a haber polos dentro del ciclo unidad que no van a corresponder a ningún lado. Es decir, todo el semiplano izquierdo se va a mapear adentro, pero va a haber otros polos
dentro del ciclo unidad que no va a corresponder a algo de continuo. Y esto es porque el sistema discreto es más genérico que el continuo. Entonces, acá hay digamos, unos grafiquitos que nos indican, por ejemplo, yo tengo polos reales, ¿sí? Todas estas linitas que estoy señalando acá con el mouse, no sé si ustedes los ven, se van a mapear acá. En la parte, obviamente, positiva, real. Bien. Si yo tengo polos complejos conjugados, ¿sí? Con cierta frecuencia hasta la frecuencia Naisquick, es omega n, es acá, ¿no? Porque obviamente va a depender del periodo muestreo. Entonces después se define la máxima frecuencia, que es la frecuencia Naisquick, van a mapearse en la parte, digamos, es en la parte real pero negativa. Los polos, digamos, positivos, ¿sí? Reales positivos se van a mapear aquí afuera. Y esto es interesante porque todas las, ¿se acuerdan que había por ejemplo, el factor de amortiguamiento en continuo era una recta? ¿Está bien? Yo puedo tener distintos comportamientos, digamos, en el tiempo, o sea, polos más rápidos, polos más lentos, con el mismo factor de amortiguamiento. Entonces todos esos polos se ponían sobre una recta, ¿está bien? Y si yo esta recta tenía mayor pendiente, es decir, se acercaba más a los 90 grados, el factor de amortiguamiento era más pequeño, tendía a 0, y si la pendiente caía, si se acercaba más al real, el factor de amortiguamiento tendía a 1. Bueno, y yo podía tener distintos polos rápidos o lentos con ese mismo factor de amortiguamiento, pero todos entonces iban a poner, digamos, sobre la recta. Que así se diseñaba en continuo con el lugar de raíces, ¿no? Estudiamos un montón de lugares de raíces en control 1 y se diseñaba en el lugar de raíces, o sea, lo que se hacía era, se trazaba una línea con el factor de amortiguamiento deseado, se veía por dónde pasaba el lugar de raíces, o sea, con esa estructura íbamos a tener con alguna ganancia algún polo ahí, y elegíamos esa ganancia para tener el polo con ese factor de amortiguamiento. Bueno, yo podía trazar un factor de amortiguamiento más grande, más chico, lo que yo decía, de ahí definía el comportamiento del lazo cerrado, digamos. Bueno, esas líneas, ¿sí? Acá se van a mapear en curvas de este tipo, ¿está bien? Curvas de distintos, digamos, o sea, uno por acá, otro más chiquita, bueno, pero este tipo de curvas se van a mapear estas líneas. Fíjense que acá yo puedo tener este factor de amortiguamiento, polo más rápido, ¿hasta dónde? Hasta la frecuencia Naisquick, ¿está bien? Después ya no puedo hacerlo más rápido. ¿Se entiende, chicos, eso? O sea, la frecuencia de Naisquick me limita. O sea, si yo tengo cierto periodo de muestreo, yo no puedo hacer el sistema más rápido que tanto, ¿sí? Y acá donde se ve en el plano S se ve justamente este límite. Los polos que estén sobre la frecuencia de Naisquick se van a mapear justamente en este lado. Entonces esta es la forma que se mapean los polos. Y en este último, digamos, gráficos, nos damos cuenta que, por ejemplo, existen dos sistemas continuos que por ser por ahí periódicos, ¿sí? Se mapean al mismo sistema discreto. Y eso puede pasar. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo de un oscilador armónico? Y eso, bueno, justamente es por la periodicidad. Si yo fijo el periodo de muestreo, puede pasar que el sistema discreto, haya un sistema discreto que vengan de dos sistemas continuos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con los ceros? La relación de los ceros es E a la ST. E a la ST. Entonces hay un tema porque pueden aparecer ceros en el sistema discreto
y de un sistema continuo que no tenía ceros, pero en realidad es que no es que no tenía cero, es que los ceros estaban en el infinito. Entonces cuando se discretizan, aparece. El tema es encontrar una fórmula, ¿no? Bueno, antes de seguir, vamos, esto es importante. Y esto es lo que lo que habría que hacer para encontrar esa nueva ganancia de herramientación y hacer que el ejercicio que hicimos el otro día sea exactamente igual. Y es lo siguiente, yo voy a partir, pues, les decía hoy, cuando él diseñe, ustedes saben que para diseñar un control tengo que tener un comportamiento deseado. Así, bueno, diseñame un control para esto. Bueno, ¿cómo querés que responda el sistema de lazo cerrado? Y ahí cómo lo pensamos. Todos conocemos el tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, trataremos de buscar una respuesta deseada. Esa respuesta deseada la podemos encontrar a través de un sistema de segundo orden, por ejemplo, que tenga cierta frecuencia de resonancia, o frecuencia natural, perdón, para hablar mejor, frecuencia natural y un factor de amortiguamiento. Entonces, con el factor de amortiguamiento yo puedo determinar si el sistema tiene oscilaciones o no, y con la frecuencia natural le doy la velocidad. Entonces, para encontrar sus polos equivalentes discretos, quiero encontrar su sistema de segundo orden discreto equivalente. Y ahí tengo que encontrar los A1 y los A2. Bueno, la relación que hay entre A1 y A2 en función de omega 0 y psi es esta que tenemos acá. Y usted me va a decir, ¿de dónde sale esto? De discretizar este sistema. Si yo discretizo este sistema con un bloqueador de orden 0 y un periodo muestreo T, y llego a su función de transferencia, ¿sí? Los polos son las raíces de este polinomio. Ojo, chicos, estos no son los polos. Estos son los coeficientes del, de la ecuación 38. Los polos van a ser otros. Los polos se van a mapear con E a la AT, ¿sí? O E a la ST. Bueno, entonces estos son los coeficientes. Entonces yo quiero hacer una ubicación de polos. Lo que tengo que hacer es resolver la ecuación de Diofantina. ¿Se acuerdan que eran el polinomio A por el polinomio L del controlador más el polinomio B por el polinomio P del controlador es igual a el A deseado? ¿Qué vamos a ponerle A deseado? Esta función. Y si me faltan polos, bueno, ¿se acuerdan que yo multiplicaba por polos reales y demás? Bueno, van a ser los polos, transformo con la transformación, digamos, E a la lambda t, o E a la S1, SI, para ser más exacto, donde SI es el polo real por T. Bueno, ¿esto de dónde surge? De discretizar, no sale de la magia. Y esta es la relación, es lo que yo le decía hoy. Vieron que yo tenía ese sistema lazo cerrado, ¿está bien? Que era S cuadrado más 1.414 más 2, creo que es, ¿sí? Lo que yo le mostré hoy. Y lo que tengo que obtener es A1 y A2, y digamos, este polinomio lo igualo a la ecuación de Diofantina para calcular K. Y ahí calcularía K para el sistema discreto. Eso es lo que quiero hacer para terminar de cerrar este ejercicio. ¿Se entendió? Esto lo vamos a usar muchísimo más adelante cuando calculemos los polos a los cerrados deseados. Bueno, ok. No existe entonces una fórmula para relacionar los ceros continuos y discretos. De hecho, ustedes vieron que había un sistema continuo que no tenía ceros y cuando discreticé aparecía. Bien. Ahora, existe una forma de relacionar si el periodo de muestreo es chico, los ceros tienden a mapearse por E a la SI, es decir, la exponencial del cero. Pero para el periodo de muestreo chico solamente, entonces no va a aplicar para todos. Entonces los R menos un cero correspondiente a los ceros infinitos, que en el caso del doble integrado teníamos un cero infinito, se convierten en ceros del polinomio. Entonces fíjense, por ejemplo, R son los ceros, la cantidad de ceros, y a dónde se mapean si hay un periodo de muestreo pequeño. Esto es como para tener una idea.
pero no hay una relación como en los polos. Lamentablemente no lo hay. O sea, solamente se puede encontrar por aproximación una reglita que dice que si el periodo muestreo es chico, los ceros se mapean con esta fórmula. Pero no aplica en todos los casos. Es decir que yo no sé cuántos ceros me van a aparecer, ni en qué valor, ni nada cuando haga la discretización. Eso aparece por propia discretización que se hay. Sí sabemos que los polos se relacionan entre continuos y discretos por la fórmula E a la AT, ¿está bien? Pero nada más. Por ejemplo, este sistema continuo que no tiene ceros, cuando yo discretizo, ¿sí? Me aparecen estos ceros que tengo acá. ¿Está bien? Esto está en genérico, fíjense que acá depende del periodo muestreo. Si yo hago el periodo muestreo pequeño, este polinomio de ahí arriba se aproxima a -1 más 3t. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de sistemas con función de transferencia inversa inestable, es decir, sistemas que yo veo que me aparecen en discretización ceros que están fuera del ciclo unidad, cosa que si yo invierto ese sistema es una transferencia inversa inestable. Bueno, en continuo decíamos que una transferencia era de no mínima fase si sus ceros estaban en el semiplano positivo o tenía retardos de mínima fase. Analógicamente, un sistema discreto es de fase no mínima si sus ceros están fuera de ciclo unidad, ¿está bien? Pero bueno, esta definición no condiciona que un sistema con retardos no sea de fase mínima. Es decir, que en discreto el retardo no provoca los mismos problemas que un sistema discreto. Y esto, a ver, hablamos de retardos en el sistema continuo cuando yo, ¿se acuerdan que lo aproximaba por PAD? Si yo aproximaba por PAD el retardo, me aparecían cero de fase no mínima. Es decir, ceros en el semiplano derecho. En discreto no pasa lo mismo porque no trae los mismos problemas. El sistema discreto con los retardos ponen ceros en el origen. En sistema discreto no se puede hablar de sistema de fase no mínima o no mínima fase porque no pasa lo mismo con la fase. En sistema discreto es mejor hablar si tenemos una inversa estable o una inversa inestable. ¿Está bien? Entonces, inversa estable. Un sistema discreto tiene inversa estable si tiene algún cero, tiene inversa inestable, perdón, si tiene algún cero fuera de ciclo unidad. Y un sistema continuo con inversa estable puede transformarse en un sistema discreto con inversa inestable. ¿Sí? Y esto es lo que vimos en la tabla. Fíjense, voy un cachito para atrás, que ya un sistema con exceso de polos, o sea, R es el exceso de polo. Ya me pone un 0 arriba tendiendo a -1. Y si tengo 3 de exceso de polo, fíjense que 2 ceros están fuera de ciclo unidad. Y es decir, lo que le decía acá, que un sistema continuo con inversa estable, es decir, que no tenga ceros en el semiplano derecho, puede transformarse en un sistema discreto con inversa inestable o al revés. Por ejemplo, este sistema tiene inversa inestable, es decir, tiene un cero de fase no mínimo, un cero en el semiplano derecho. Si yo discretizo, ¿sí? En el numerador me aparece este polinomio, que para un t de 1 segundo y 25, ¿sí? El 0 tiende a 1. Tiende a 1. O sea, podría estar dentro del ciclo unidad casi a 1. Pero si yo achico el periodo muestreo, esa inversa es siempre estable la inversa. Es decir, para tiempos de muestreo mayores, no menores, perdón. Para tiempos mayores es siempre estable. Es decir, si yo achico el periodo muestreo, su inversa me devuelve inestable. Pero si lo agrando, no. Entonces, bueno,
lo que pasa, o sea, el continuo tenía un cero de fase no mínima, el discreto lo puede tener o no, su inversa estable o inestable dependiendo del periodo de muestreo. Bueno, y acá es donde llegamos entonces voy a tomar un mate más para la garganta, a lo que veíamos hablando hoy de la elección del periodo de muestreo. Recordemos entonces que un periodo de muestreo muy largo o muy grande hará imposible la reconstrucción, es decir, hasta se nos puede inestabilizar el sistema controlado por un periodo de muestreo grande, y un humor muy corto incrementará innecesariamente la carga computacional. Entonces lo que vamos a discutir acá es, bueno, cómo elijo ese periodo de muestreo. ¿Mm? Entonces, bueno, para sistemas que son oscilatorios o que tienen oscilación, el periodo de muestreo es común normalizarlo respecto a ese periodo de oscilación. Y para sistemas que no oscilan, se lo hace con el tiempo de crecimiento, como les decía hoy. Entonces, una buena medida es expresar el periodo de muestreo en función del tiempo de crecimiento. Entonces, lo que se hace la regla es número de muestras, el tiempo de crecimiento es tiempo de crecimiento sobre t. Y de acá puedo despejar t. Entonces, t sería el tiempo de crecimiento sobre el número de muestras, que es lo que le decía hoy. El teorema de muestreo de Shannon, ¿sí?, dice que el límite inferior es 0,32, es decir, menor que 1, o sea, ¿sí? Pero bueno, la reconstrucción de Shannon es muy, muy complicada, entonces no es una teoría. Generalmente con 2 a 4 muestras en el tiempo de crecimiento es razonable. ¿Mm? Y para sistemas de segundo orden, con amortiguamiento sí, es decir, oscilatorio y frecuencia natural omega 0, fíjense, en el tiempo de crecimiento se puede definir como 1 sobre omega 0 por la exponencial de phi sobre la tangente de phi. Donde phi es el factor de amortiguamiento es igual al coseno S de phi. Entonces, para un amortiguamiento de 0,7 que no oscila, si tiene pico pero no oscila, si hacemos las cuentas, el periodo, el t estaría entre 0,5 y 1, con el mismo criterio que veíamos antes, ¿sí? Entre 2 y 4 muestras en el tiempo de crecimiento. Así que bueno, ahí tenemos una formulita como para calcularlo. ¿Puedo repetir la anterior? Que Sí, no- acá lo que se calcula es, o sea, se usa lo mismo que esto, esta misma fórmula. Es eso. Ahí ese Solo tiempo de crecimiento. cada tiempo de crecimiento sobre t es igual a número de muestras. Entonces yo puedo pasar t para acá y número de muestras abajo. Defino cuántas muestras quiero durante el periodo de crecimiento. Entonces si yo elijo, puedo elegir entre 2 y 4. ¿Está bien? Ponele lo que se dice que es lo ideal, entre 2 y 4 muestras en el tiempo de crecimiento. Y ahí calculo t. Entonces, si el tiempo de crecimiento, no sé, es 2 segundos, dividido a 4, me da el tiempo de muestreo. Para el caso de sistemas que son amortiguamientos, que son con amortiguamiento, perdón, el tiempo de crecimiento se define en función de la frecuencia natural y de digamos, el periodo, el factor de amortiguamiento. Entonces, bueno, calculo cuál es el tiempo de crecimiento para un sistema oscilatorio y tomo el mismo criterio. Entonces, yo puedo calcular el tiempo de crecimiento en función del factor de amortiguamiento. ¿Mm? Y ahí calculo con el mismo criterio, usando 2 a 4 muestras, puedo calcular el tiempo de muestreo. ¿Mm? Simplemente hay como dos definiciones, para sistemas que no oscilan y para sistemas que oscilan. Para sistemas que oscilan, calculo el tiempo de crecimiento para un sistema con amortiguamiento. También ustedes saben que hay sistemas que oscilan mucho más que otros, independientemente del factor de amortiguamiento. Si el factor de amortiguamiento tiende a 0, es un sistema que casi oscila constantemente. ¿Mm? Pero bueno, se puede calcular un tiempo de crecimiento. Obviamente, como es oscilatorio, el tiempo de crecimiento es más chico. ¿Mm?
Y ahí es donde se recalcula el tiempo, el número de muestras. ¿Mm? Así que bueno, básicamente la regla es esa. Una regla es entre 2 y 4 muestras en el tiempo de crecimiento, es un valor, digamos, que no es ni tan chico que produce errores numéricos, ni tan grande que hay pérdida de información. Así que esa es la regla. Cuando nosotros lleguemos a diseñar, lo primero que vamos a tener que definir es el periodo de muestreo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, nosotros voy a ir unas filminas para atrás, varias. Nosotros dijimos, hoy vamos a empezar a diseñar partiendo de nuestro comportamiento deseado desde un sistema continuo de este tipo. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, teniendo eso, definimos el periodo de muestreo, obviamente, porque esa va a ser nuestra respuesta final. Bueno, entonces ahí calculamos el tiempo de crecimiento de eso, tomamos entre 2 y 4 muestras y calculamos cuál sería el periodo de muestreo necesario. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar todo. Porque fíjense que para calcular acá los polos deseados en el ámbito discreto necesito el periodo de muestreo, o sea que son una de las primeras cosas que yo tengo que calcular. Y lo voy a hacer en función, por supuesto, de mi comportamiento en continuo. También en el comportamiento, obviamente yo tengo que pensar en continuo. Es muy difícil, chicos, que yo les diga, obtengan un sistema discreto equivalente deseado, es decir, que tenga un periodo de un tiempo de crecimiento, no sé, de 2 segundos. ¿Ustedes cómo hacen para obtener un sistema discreto con polo discreto que responda a ese requerimiento que yo les digo? Que tenga un tiempo de crecimiento, un tiempo de establecimiento de, no sé, 5 segundos, un tiempo de crecimiento de tanto. O sea, no lo podemos pensar directamente en discreto. No, es imposible. Tenemos la respuesta final de mi sistema, la respuesta deseada, vamos a tener que pensar en continuo y ahí se discretiza. Ese es el primer paso cuando diseñemos control. Yo tengo que pensar en el tiempo, porque mi sistema, cuando yo le pongo un escalón y me dé la señal de salida, la voy a mirar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que empezar encontrando una función de transferencia continua que tenga un par de polos continuos que cumplan con mis especificaciones de diseño, como hacíamos en Control 1. A partir de ahí discretizo, elijo el periodo de muestreo, discretizo, y empiezo con todo el procedimiento de cálculo del control, que vamos a ver obviamente más adelante. Hasta ahora no vimos nada de control. ¿Mm? Bueno, esto es todo digamos, repaso de lo que vimos. Así que yo lo que diría ahora, en lo que queda de la clase, es ustedes ya recibieron el ejercicio. De ejemplo, vamos a ir a la práctica 2. Estoy abriendo, esperen un segundito. Voy a compartirles. Que es justamente la simulación del sistema con retardo. Bueno, acá hay una introducción un poquito de la teoría y demás. Y están los ejercicios. ¿Mm? Tenemos un sistema, una ecuación 6, un sistema escalar, con un retardo de 0,3 segundos y el periodo de muestreo es 1. Entonces lo que yo quiero es que ustedes discreticen matemáticamente eso, simulen el sistema discreto, simulen el sistema continuo con retardo y comparen. Así que, bueno, me gustaría, no sé si quieren hacerlo ahora o si lo dejamos como ejercicio de tarea para el lunes, que me discreticen, me obtengan el sistema discreto equivalente. Como lo vimos en teoría, hay dos casos, uno menor, o sea, tienen que hacer 2 veces la integral, pueden usar lo que yo les dije en MATLAB, lo que yo les mandé de MATLAB, perdón. Y me gustaría que traten de simularlo y traten de compararlo con el sistema continuo. Así que no sé si quieren, lo vamos haciendo ahora, o si no lo hacen el fin de semana, el lunes lo vemos.
¿Eh? Díganme ustedes qué quieren hacer. Si quieren quedar un ratito, lo vamos viendo. Bueno, Entonces, esto sería aplicar todo lo que sería la filmina 4. claro, porque vos ahí tenés un sistema que tiene 0,3 segundos de retardo y tu sistema equivalente discreto se va a componer de dos integrales, ¿sí? Es decir, va a estar definido por una matriz A discreta más una gamma 1 y una gamma 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que, así, la discretización del sistema discreto va a tener dos gamas. Lo mismo con un periodo muestreo mayor al periodo de muestreo, solamente que vas a necesitar guardar más datos de entrada. Es decir, la idea es que ustedes calculen el sistema discreto equivalente a ese sistema continuo con retardo. Y es aplicar lo que vimos en la clase pasada. El cálculo de, de los dos integrales, porque ¿qué está pasando? Fíjense, al tener un cambio entre los dos, entre el periodo muestreo, la integral se parte en dos, ¿está bien? ¿Recuerdan eso? Vayan a ver el principio de la filmina 4, de la que terminamos hoy. Ahí está justamente, ahora lo voy a poner. ¿Está bien? Es esto. ¿Está bien? Tengo mi sistema con retardo y
como el periodo de muestreo es menor a t, ¿está bien? Se divide la integral en dos. Y ahí es donde surgen estas dos integrales. El sistema discreto queda comprendido por phi, gamma 1 y gamma 0. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. Poner las integrales. Phi, Y después simularlo. phi sería e a la menos t. Sí, porque es un escalar en este caso. Y después gamma, Gamma e a la, 1. sí, es e a la menos, abro paréntesis, t menos 0,3. No, porque ¿Qué gamma estás hablando? Pará, porque hay dos gamas. Cuando muestras la 1. gamma 1 sería e a la, el valor t menos 0,3, ¿sí? Por integrar entre 0 y 0,3 de e a la tau. Camila integral, está bien. Y gamma 0 sería 0 entre 0 y t menos td, o sea, 1 menos 0,3, te da 0,7 de e a E a la la menos tau. tau. Y eso les va a dar una ecuación en diferencias, ¿sí? Que va a ser, digamos, esta que tenemos acá. ¿Ok? Perdón. La ecuación en diferencias es La que, x más 1 esta que t está. va a ser igual a phi por x en t más gamma por u en k menos 1 t más gamma 0 por u de k. Y es desglosar esta expresión matricial. Sí. Eso sería el punto A. ¿Ok? Que eso es todo manopla. Sí. Todo eso hay que hacerlo. Sí, sí, o usar la función que yo te mandé de MATLAB. Ah, sí, lo que mandaste ahora recién. Ok. Y la otra, también hay que calcular dos integrales, solo que hay que reescribir digamos, hay que tratar de sacar el t de prima, ¿está bien? Y calcular d. Claro, acá es el otro caso, cuando el tiempo de Otro caso. muestreo es Igual menor. son, claro, el gamma 0, gamma 1, eso queda igual, solo que se escribe con u de k menos d más t1, ¿está bien? Cambia eso. Bien. Sí, bueno, traten de hacer eso. Entonces nos quedamos un ratito más, o lo hacen para el lunes, y después traten de simularlo. ¿Eh? Si no, eso lo Sí, sí. encaramos el lunes a primera hora. Bien. ¿Eh? Simular su modelo discreto es hacer Y eso es lo que hicimos todo- el otro día, o sea, tenemos meter que dentro del aproximar, pro. claro, tenemos que aproximar el sistema discreto con PADE, ponerlo en el ESIM, muestrearlo, y después tenemos que compararlo con el sistema discreto con cada muestra del sistema discreto. Y ver si Es decir, la aproximación de PADE es la que voy a usar con el LSIM. en el LSIM, exactamente. Claro. Ese ahí Y después tratar de ver si el sistema discreto está ahí arriba, ¿no? Arriba de eso. sí, hasta la B, hasta el C entiendo. Y después lo que hay que hacer. Sí, más o menos entiendo lo que hay que hacer. Sí, bueno, lo que pueden hacer primero es hacer la simulación del sistema discreto, el sistema continuo, perdón, muestreado con bloqueador de cero a la entrada, y bueno, obtener las muestras de ese sistema discreto, ¿está bien? La ID. Y luego hay que simular el sistema discreto muestra a muestra y ver cuáles son las muestras del sistema discreto. Y las muestras del sistema discreto tienen que coincidir con las muestras del sistema muestreado, ¿está bien? ¿Se entiende? Yo lo quiero demostrar es que mi sistema discretizado de un sistema con retardo coincide con el sistema, obviamente, que tiene retardo y está muestreado. Por un lado tenemos el sistema continuo que está muestreado, con bloqueador de cero a la entrada, y por otro lado tenemos el sistema discreto. Yo lo que quiero hacer es comparar ambas salidas y tienen que ser iguales. Porque esto es una discretización exacta. ¿Se entiende? Sí, 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 estoy entendiendo. Calculen las integrales, traten de hacerlo, si no el lunes lo programamos. A ver, vamos a sacar.
el phi1 da E a la menos, abro paréntesis, T menos 0.3, todo por 1 menos E a la 0.3. Y a ver, ¿alguno otro lo hizo? Yo estoy terminando lo estoy Ah, terminando. me voy a fijar a ver si. Ya te digo. Qué boludo, calculé mal. Espero que no me hable MATLAB. ¿Qué pasó? Ah, la tildada de hoy fue. Oh, no me diga que no me abre. Tengo que reiniciar la máquina. Ay. ¿Cómo la de transición es E a la menos 1? E a la menos 1. Y la Sí, otra me dijiste que es 1 menos E a Ah, la... acá lo estoy viendo en una vista previa, espera, sin abrir MATLAB. Tengo exponencial a la menos t, ¿está bien? Esa es la D. Sí, sí, Después hay uno que es exponencial a menos t, exponencial menos t menos t de sí, 1 por sí, exponencial, ahí me está abriendo el MATLAB, pará. Por exponencial de t de 1 menos 1, uy, ahí está, me está abriendo. Por u, ¿está bien? Y después la otra es menos exponencial de t sí. menos t de t menos t de 1 menos 1. Sí. ¿Está bien? Lo voy a tratar de a ver si para que me abrió MATLAB, lo copio y lo pongo en el chat, a ver si es el mismo. ese es vos, Gustavo, dejaste el tiempo de muestreo como variable, ¿no? Sí. Ah, pues yo agarré y lo reemplacé directamente. Como decía uno. Ahí se Pero los sí, pasé, a ver, fíjate si está bien. También medio así. era la T, sí. Por A. mm, menos T por 1.
Emilio, fíjate mis signos y los del profe. Sí, estoy viendo Porque yo tengo los signos al revés, porque es como queda E a la menos. ¿Qué signo tenés al revés? O sea, a mí me queda, por ejemplo, R1, vamos a ser más cortito, el R0, 1 menos E elevado a la T menos 0,3. Porque la integral es de E a la menos, va a quedar E a la menos tau. Sí, mirá que ahí, fíjate que las pones, mirá, te lo voy a copiar todo de vuelta. es Eso menos sería. E a lo menos tau sobre 0. Sí. Por ahí si lo desarrollás y sacás factor común, te queda como decís, ¿eh? Los paréntesis, porque viste. Ahí lo copié y lo pegué solamente esa integral. Y la otra integral sería esta. ¿Está bien? Creo que no me equivoqué. Sí, es
Sí, está. Yo lo pasé todo a mano Sí. y, y lo que, la única, sí, hice así con todas las T y TD, con variable eso. Lo único que reemplacé fue la A y dejé todo lo demás en variables. Y me queda así, lo único que, la diferencia que hay es este menos adelante de cada exponencial. Pero eso debe ser por cuando formás No, cuando bueno, eso formás es cuando formás la ecuación en... claro, cuando Claro, formás esa matriz que hay que formar. claro. Y eso te da vuelta Sí. los signos al final. Claro, Te queda uno menos, lo das vuelta. claro, ahí es la cuestión. Yo lo había No, no, reemplazado todo pues, claro, pues después en el armado de la ecuación diferencia te queda así. Yo te extraje las partes, digamos. claro, todo lo Ah, está largo. bien, está bien. Sí. Bueno, chicos, entonces el lunes traten de simularlo y si no el lunes lo probamos acá en clase. ¿Eh? Bueno. Bueno, paro la grabación.